Sean bienvenidos todos a su casa, este espacio de CIESPAL, en el marco del Encuentro Latinoamericano Progresista. Voy a empezar por una pregunta, porque estoy un tanto confundido. Me dicen, me cuentan, han dicho, he escuchado, suelo ser de cultura freiriana de escucha activa y suelo escuchar lo que dicen, pero quizá con las obligaciones del cargo o por defecto personal. Soy un académico y voy a hacer mi intervención en términos académicos, es decir, alguien como que está fuera de la realidad en una torre de marfil y no se entera. Pero no sé si lo que he escuchado es cierto, que quieren en el proceso electoral que se vivirá aquí en Ecuador, de manera semejante como el caso Argentina, derogar, eliminar, suprimir la Ley Orgánica de Comunicación. No sé si lo que he escuchado es cierto, es verdad que eso se ha dicho, ustedes están al tanto de eso. Sí, se lo han dicho. No lo entiendo, no lo entiendo. Y justamente como no lo entiendo, voy a intentar hacer una reflexión en términos de lo que considero que estamos debatiendo en este marco cuando hablamos de derecho de la comunicación. La comunicación, antes que nada, es una ciencia de lo común. Y, por tanto, lo que estamos poniendo en juego cuando hablamos del derecho a la comunicación es justamente cómo construir ese espacio habitable, una ecología de medios, un sistema mediático que ponga justamente en común la posibilidad de esas voces, y que es un concepto que no tiene que ver solo con democracia, en una lectura muy pobre o, digamos, limitadamente restringida a lo político. Tiene que ver también con las propias condiciones de desarrollo. Si ven la definición que dan Naciones Unidas de Desarrollo, tiene que ver con la articulación de voces culturales. Y no es posible la articulación de voces culturales si no hay un espacio común que hace posible la deliberación, la participación, el intercambio de ideas, la contrastación, el pluralismo interno en términos mediáticos, ideológicos, en el sistema de información. Claro, tenemos un problema histórico en el caso de la comunicación. Es el único ámbito de los derechos fundamentales que no ha sido objeto de regulación, que no ha sido considerado objeto de política pública y que además, a diferencia de otros ámbitos, donde se construye el sentido, y por eso hablo de hegemonía y democracia, donde se construye el sentido de lo público, es en los medios. En otras palabras, el objeto que debe ser regulado, los propios medios de comunicación, es el sistema que crea las condiciones de producción de sentido. Por tanto, como juez y parte, es difícil regular un espacio que además determina los términos de deliberación para la regulación final. Sin embargo, en esa definición que dábamos de Naciones Unidas sobre desarrollo, estamos hablando de las posibilidades de reconocer ámbitos más complejos que la estrictamente periodística. Y hay que recordar, especialmente a los profesionales de la información, que el derecho a la comunicación no es un derecho del sujeto cualificado profesional, no es un derecho de los periodistas, ni es un derecho del sujeto organizado de la comunicación, las empresas. Es un derecho universal de todos y cada uno de los ciudadanos. Y es ahí donde está la disputa por la hegemonía, llamémosle desde una perspectiva abierta, universal. Algunos lo entenderían en términos de democracia plebeya, pero si analizamos las políticas públicas, estamos hablando de muchas cuestiones relativas y complejas que tienen que ver con formación de competencias en el uso de las TIC, con aspectos de derecho a acceso, con aspectos de creación de una economía. Y terminaré mi intervención con los aspectos relativos que señalaba esta mañana el presidente de la Organización Mundial del Comercio, que afecta a las industrias culturales y que afecta a la economía de la comunicación y la cultura de los países del sur, históricamente importadores, dependientes, a pesar de las luchas que se han desplegado de los 70 hasta nuestros días, hoy por fin con marcos regulatorios, con marcos normativos, para garantizar ese derecho universal, no como papel mojado, sino como realización concreta, con institucionalidad concreta, con procesos de transformación concretos y reales. Y este es el escenario en el que estamos. Yo señalaría un elemento que es muy importante y que se ha dado como una característica. Primera hipótesis de partida: la comunicación es una ciencia de lo común. Segundo aspecto fundamental: América Latina tiene el desarrollo normativo en derecho de la comunicación más avanzado a nivel mundial, en términos de estructura, pero lo más interesante, en términos de procesos. Por ejemplo, la experiencia uruguaya o argentina han sido procesos de participación, de movilización, de deliberación, para llegar finalmente a un marco de consenso regulatorio.
evidentemente con la oposición frontal de grandes grupos que han tenido el poder y monopolio de la palabra. Por ejemplo, Grupo Clarín. Siempre han estado en contra de la regulación, pero no ahora. En los 70, en espacios como CIESPAL, cuando se hablaba de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, estuvieron atacando a la UNESCO por aprobar el informe McBride y pedir políticas nacionales de la comunicación. La historia a veces se reedita como farsa. Ahí está. Lean los archivos y la historia. Por tanto, cuando hablamos de políticas de comunicación y marcos regulatorios, no es solo poder tener una estructura equilibrada de voces plurales, no es solo pluralismo interno del sistema mediático, es también participación de la ciudadanía y de las organizaciones, sean los gremios periodísticos, también las empresas y las organizaciones ciudadanas, en cómo debe ser construido el sistema mediático, con qué contenidos, agendas y propuestas de futuro, cómo vertebrar ese espacio común para hacer habitable la democracia. Y por tanto tenemos que hablar de interés público. Yo creo que hay varios conceptos que han sido tergiversados en el debate y que hay que recuperar. El presidente Correa nos señalaba uno que es importante, la libertad informativa. Pareciera que los que defendemos la regulación y las políticas públicas estamos en contra de la libertad de prensa. Pero claro, si se confunde libertad de prensa con libertad de empresa informativa, evidentemente queremos regular y establecer controles democráticos a la libre organización de las empresas dentro de unos límites que respeten principios fundamentales para la convivencia democrática. Aquí es donde está la hegemonía y la disputa del poder por construir otro ecosistema mediático diferente. Y en ese ámbito el interés público es algo más, muchísimo más, que lo que definan los periodistas como agenda informativa. Implica equilibrio entre actores, establecimiento de fórmulas de autorregulación y de control de calidad, modelos de desarrollo atento, por ejemplo, si hablamos de telecomunicaciones, a la necesidad de conexión, de vertebración del territorio, de defensa de infraestructuras, de modernización de los equipos, de diversificación de oferta, de desarrollo de industria nacional. Es decir, el concepto de interés público, más allá de lo que es habitual, como ven, incluye muchos elementos. Incluido también la independencia de los emisores, y sobre ello me van a permitir un capítulo. Luego citaré algunos de esos, digamos, actores o emisores independientes. Si ustedes leen cualquier mancheta de periódico, verán que siempre se señala Diario El País, diario independiente de la mañana. Luego descubrimos que no es tan independiente si vemos la estructura de accionariado del capital financiero propietario de esos medios. Por tanto, ese concepto de independencia está relativamente referido en la historia del derecho y las políticas de comunicación a que los periodistas, los medios, tengan una estructura accionarial, institucionalidades con equilibrios de poderes para hacer un control democrático. Por ejemplo, que haya consejos de redacción en los medios que puedan marcar las agendas informativas. Por ejemplo, que haya una estructura de accionariado diversificada y que atienda a los intereses nacionales. Estos temas, cuando se habla de independencia de los emisores, no se suelen abordar, pero son cuestiones sustantivas. Hoy día, el 90% del sistema mediático internacional, los grandes grupos, conglomerados multimedia, está en manos del gran capital financiero internacional, que obedecen a sus intereses, por ejemplo, para dar una cobertura sobre la crisis financiera determinada, específica. Si uno analiza el flujo de noticias de finanzas internacionales, observa que solo 3 grupos controlan prácticamente el 90% de las noticias sobre crisis bursátiles y, por tanto, en contextos como América Latina, Europa, la versión que se da de esa realidad es la versión sesgada de ciertos grupos filtrados por Financial Times, Wall Street Journal y agencias como Reuters, que controlan más del 90% de la información financiera internacional. Por tanto, independencia de los emisores implica estructura institucional, implica un análisis institucional de qué equilibrios y controles hay para que el flujo de información sea equilibrada, responda a los intereses de la mayoría, se construya espacio público. Y hay que disputar, por tanto, el concepto de libertad, el concepto de independencia y el concepto de autonomía y equilibrio institucional. Solo es posible con políticas y el rol activo del Estado. Por eso, cuando hablamos de libertad informativa, deberíamos saber que implica mucho más. Implica el derecho al conocimiento, implica que las propias audiencias tengan capacidad de buscar información, contrastar y responder a las coberturas críticamente de los medios. Implica derecho de expresión. Recientemente he tenido debates que yo considero, y permítanme, quizás estoy en la Torre de Marfil, pero no entiendo que algún periodista me diga que le obligan a rectificar, que se le impone el derecho de réplica. Bueno, esa ha sido una defensa histórica del gremio periodístico a lo largo de años para mejorar la calidad del sistema.
Si no hay derecho de expresión de cualquier audiencia, no estamos hablando, por tanto, de libertad informativa. La libertad informativa no es el libertinaje de que hago lo que considere oportuno, sea periodista, empresario o ciudadano a través de los medios de comunicación. Implican controles democráticos en el derecho de expresión, implica derechos de participación y acceso en las políticas y en las instituciones mediáticas que hay que garantizar a través de políticas públicas. Si no hay políticas públicas, no hay derecho a la comunicación. Y si no hay derecho a la comunicación, no hay derecho a ninguna de las posibilidades de todos los derechos humanos reconocidos por el Sistema Internacional de Naciones Unidas. El primer derecho siempre es luchar por los derechos, y no es posible luchar por los derechos sin conocimiento, sin información, sin acceso, sin participación, sin políticas públicas en comunicación, de manera muy evidente. Hay condiciones, por tanto, estructurales para hablar de libertad de información. No solo la libertad legal para publicar, es también con qué estructura. Si estamos con una estructura monopólica, esa libertad se traduce en la ausencia de libertad de otros actores y voces dentro del ecosistema mediático. Y esto nadie se lo problematiza. Por ejemplo, se ha citado esta mañana Freedom House y otras organizaciones cuando hacen indicadores sesgados. Lean el informe de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de Málaga sobre el periodismo ha muerto y cómo se elaboran esos indicadores. Cuando nos dicen que el indicador de máxima libertad de información es Estados Unidos y uno analiza la estructura de propiedad, hay una contradicción latente muy obvia. No es posible hacer las guerras que ha llevado Estados Unidos en ciertos países sin una estructura oligopólica, es decir, sin libertad de información. No la libertad del señor Rupert Murdoch, la libertad de los ciudadanos estadounidenses, que no tienen otra posibilidad de agenda informativa y de construir. Por tanto, estructuras implica ver en qué condiciones de funcionamiento, de propiedad, de estructura se construye el sistema mediático, qué diversidad y calidad de oferta tienen los ciudadanos y qué pluralismo interno tiene el sistema mediático. Y les he de decir que, a pesar de que en 1980 UNESCO alertó sobre los peligros de la concentración y falta de libertad informativa y pluralismo, lo que sucede hoy, a pesar de los avances regulatorios y normativos en América Latina, es mucho más grave que lo que diagnosticó la UNESCO en el informe McBride en 1980. El nivel de concentración es intensivo. Por ejemplo, en aquella época el capital financiero no es importante. No lo era, no era determinante los medios de comunicación. Hoy lo es y marcan agendas específicas. Por eso las condiciones de la libertad informativa es discutir y problematizar la concentración de propiedad, quién controla la publicidad, qué dependencia tiene de ciertas fuentes de información oficial, qué tipo de contramedidas se aplican a los periodistas. Y en ese sentido yo señalaría que el debate tiene que de algún modo encaminarse por ciertas líneas de desarrollo, ¿no?, fundamentales. Primero, y antes que nada, necesitamos politizar la labor de los medios. Y politizarlo en el buen sentido de la palabra. Les voy a decir un ejemplo muy sencillo para que lo entiendan. La información siempre es discrecional. Lo importante de una información no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Esto implica una decisión. Se dice A y no se dice B. Ahí ya se establece un proceso de mediación. Y por tanto, a partir de ahí hay que politizar, que es qué posibilidades de información puedo construir, qué relato, con qué estilo, con qué formato. No hay información sin construcción social. Todo proceso informativo es un proceso de mediación productiva. Y esto significa que hay otras posibilidades, por tanto que es discutible y que hay que politizar la información planteando las alternativas que hay a este respecto. Segundo, y que creo que es un elemento que no hemos avanzado lo suficiente. Yo señalaba que tenemos un ámbito que históricamente no se ha regulado. Nadie cuestionaría por qué hay que regular la salud, por qué hay que regular la educación, por qué hay que regular el sistema económico, por qué hay que regular el tema del derecho al trabajo. Nadie lo discutiría. En comunicación sí se discute, porque históricamente su construcción, desde el modelo de negocio de la radiodifusión estadounidense en el primer tercio del pasado siglo XX, ha sido un modelo privativo y comercial, y nadie ha discutido la necesidad de políticas públicas. Y cuando se hizo, y se hizo fundamentalmente en los países del sur, en América Latina, los poderes del norte dijeron: oiga, ¿usted hasta dónde quiere llegar? Esto afecta nuestros intereses comerciales y económicos de la industria cinematográfica de Estados Unidos, de nuestros sistemas de telecomunicaciones, de la producción y exportación cultural. En ese sentido tenemos un déficit democrático, un déficit de avance en varios sentidos. A mí el que me parece
más grave, a pesar que siempre que me han preguntado por los procesos de regulación en América Latina he destacado lo más importante, por ejemplo, hablando de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, es que se ha puesto en la agenda ciudadana, es que se ha creado un debate, una deliberación pública sobre el estatuto, rol de los medios y el papel del Estado respecto al sistema de comunicación. Pero aún así, no tenemos una cultura ciudadana sobre los derechos de la comunicación. Necesitamos crear una cultura y conciencia cívica, hacer pedagogía democrática sobre los derechos y las políticas de comunicación. Más aún, los propios profesionales no reciben formación cuando pasan por las facultades sobre economía, gestión de medios y políticas de comunicación. Siguen pensando, y me van a disculpar por si alguien se siente ofendido, siguen sosteniendo, no lo entiendo, creo que estamos en el siglo XXI, sí, me siguen defendiendo el discurso del siglo XIX, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. El señor que coge su pequeña caja de cartón, se sube encima y con un megáfono hace un mitin. Bueno, ese concepto está bien, pero es que en la era mediática la libertad de expresión no es convocar en la plaza pública para hablar. No es solo eso, o básicamente eso. Y en ese sentido, si no hay una cultura ciudadana, no vamos a poder avanzar en procesos de regulación. Si ganara la derecha, como ha sucedido en el caso de Argentina, en Argentina sí ha habido una respuesta fuerte, y Martín nos podrá describir en detalle cuál es el debate ahora en el país, porque fue un proceso de movilización. En otros países quizá, no sé en Ecuador qué sucedería si hay un gobierno conservador que quiere eliminar la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Habría un proceso de movilización ciudadana en defensa de la ley? Habría que reflexionar. Yo creo que necesitamos más pedagogía, más formación en política pública para que se apropien de ese derecho de acceso y de esas políticas de comunicación. Por supuesto, también mejorar los sistemas de control público y la institucionalidad. Estamos ensayando. Por ejemplo, en Argentina habrá que estudiar y reflexionar, después de hacer un marco normativo, cómo puede ser revertido. Esto como el derecho a la educación. Oiga, usted puede reformar la educación de acuerdo a su plan de gobierno, pero no puede desmontar todo el sistema educativo. No puede desmontar la institucionalidad. Necesitamos revertir estructuras inequitativas del sistema de poder mediático y establecer una estrategia política que haga unas mínimas condiciones estables dentro de la libertad que tiene cualquier opción política de gobierno de regular en un sentido o en otro, pero no de construir toda la institucionalidad. Ustedes se imaginan que en un país gana un gobierno y de buenas a primera decide, bueno, pues el sistema de seguro social desaparece y ahora vamos a cerrar también todos los ministerios. Porque hemos decidido en el plan de gobierno, bueno, esto en cualquier otro ámbito de lo público, de la política, no se discutiría. En comunicación parece de lo normal, ¿no? Bueno, esto es un tema relativo, insignificante. Vuelvo a insistir, sin ese debate, sin políticas de comunicación, no es posible debatir o defender el conjunto de los derechos humanos, cualquier otro derecho. Y por tanto es un aspecto central de disputa hegemónica. En ese sentido, yo creo que tenemos retos todavía. Ha habido avances en América Latina, pero tenemos que seguir discutiendo los procesos de democratización de la comunicación, por ejemplo, en las telecomunicaciones, que es un ámbito que sigue pensándose desde una perspectiva mercantil, de ingeniería y ajena, desde una visión tecnocrática, a la disputa política. No, las telecomunicaciones es una cuestión de eficiencia de canal. No, las telecomunicaciones es el futuro de la democracia informativa. Los medios analógicos dependen de las redes de telecomunicaciones y, por tanto, tenemos ahí que establecer una agenda y muchos más procesos de democratización. Avanzar en los procesos de descolonización cultural. Sigue habiendo un flujo hegemónico del norte en el cine, en el entretenimiento, en televisión, donde ha habido apagón analógico, ha habido un incremento de la exportación de productos USA en la oferta audiovisual y, por tanto, ese reto es estratégico plantearlo desde la universidad y la sociedad civil a las políticas públicas. Mayor cooperación. Ha habido esfuerzos en Mercosur, pero en UNASUR seguimos sin Consejo de Comunicación. ¿Es posible avanzar en el regionalismo latinoamericano sin una agenda regional en políticas de comunicación? Yo creo que no, porque como voy a demostrar después, los actores mediáticos son globales y las políticas de comunicación no pueden ser exclusivamente nacionales, es una contradicción. Si los grupos son globales, tiene que haber estrategias y alianzas de cooperación sur-sur y políticas en espacios como CELAC y UNASUR para construir agendas de desarrollo en esta materia.
Incidir en los procesos de las políticas de información y comunicación con participación ciudadana. Yo creo que el ejemplo uruguayo y argentino son ilustrativos de que debe ser desarrollada como modelo de desarrollo de las políticas públicas ese proceso de abajo hacia arriba. Lamentablemente en Brasil, que se caracteriza por consejos de participación, en el caso de comunicación no se hizo y el resultado es el que estamos viendo. El Grupo Globo, como intelectual orgánico, organizando de algún modo el proceso del golpismo y la restauración conservadora. Y en ese ámbito, sin participación, que no se dio en Brasil para un proceso regulatorio, se hizo con el marco civil Internet, pero no con una ley de medios que democratizara una estructura prácticamente monopólica del grupo de la familia Mariño, no podemos avanzar en incidencia social a este respecto. Y yo destacaría algunos intentos como la articulación de redes sociales transnacionales, el Foro Nuestra América, en algunas plataformas que se han articulado, los medios comunitarios que históricamente han estado organizados desde abajo para plantear una agenda, como ha hecho Navia Ayala, el movimiento de comunicadores indígenas en Oaxaca, planteando una agenda de comunicación regional. Sin embargo, los poderes públicos, los gobiernos progresistas, necesitan avanzar y no han concretado estrategias supranacionales para enfrentar esa hegemonía dominante de los medios mainstream en este ámbito. Estamos además asistiendo a un espacio de guerra irregular. Por eso me llama la atención que parezca natural el que un gobierno, sea de izquierdas o derecha, decida de construir una institucionalidad democrática. Esto no se plantearía en salud. Vamos a eliminar y cerrar los hospitales porque consideramos que el derecho a la salud debe ser privativo. Bueno, pues en este caso tenemos un escenario en el que las estrategias mediáticas de desinformación responden al modelo de propaganda de Chomsky y Herman, un sistema hiperconcentrado de propiedad, un sistema publicitario básicamente dominado por el capital estadounidense, un flujo de noticias como el ejemplo que ilustraba en Información Económica Internacional en pocas manos, hiperconcentrado en Reuters, Wall Street Journal, Financial Times y Bloomberg Corporation, es decir, estamos hablando un flujo en 4 compañías, el 90% de la información financiera internacional, y creciente censura y control de medios, cuando no ataques al débil sistema público y, por supuesto, limitado acceso de los medios comunitarios, que sigue siendo una tarea pendiente de las políticas en este sentido. Estamos hablando de actores globales, ¿no?, concretos. Ustedes los conocen y quien no lo conozca, doy información ilustrativa. Tienen la Sociedad Interamericana de Prensa, que deben conocer su historia, son los que hablan de la libertad de prensa y los que hicieron esa campaña de boicot a la UNESCO cuando se habló de regular y de políticas públicas. Ahí tienen un poco la perspectiva de en qué consiste el concepto de libertad de prensa, que, insisto, hay que recuperar, la libertad informativa, con toda la complejidad, que no es solo el derecho de decir lo que uno piensa y considere, sino muchos otros elementos como la propia participación ciudadana. El Grupo de Diarios de América, que han tenido estrategias coordinadas en la cobertura noticiosa de los gobiernos progresistas, que cuando hacen campañas mediáticas son campañas mediáticas, orquestadas y organizadas, y digo que no es la primera vez en la historia en América Latina. Lean, repasen, revisen los debates sobre políticas de comunicación desde los años 70, lean la revista Chasqui de Ciespal, esas discusiones se reeditan hoy con casi los mismos actores. Quizá otro contexto, tenemos marcos normativos y quizá también la conciencia ciudadana, que en el espacio mediático se disputan los sentidos y por tanto las posibilidades de democracia. Por eso la necesidad de regulación. Lo ha entendido perfectamente el PT. En el proceso constituyente, primero una ley general de comunicación que evite el monopolio de Grupo Globo, si queremos garantizar la democracia en Brasil. Si queremos lo que denominan en Brasil coronelismo electrónico, la vía es la que sigue actualmente. Ausencia de regulación, de marco normativo y oligopolios en manos de las compañías de siempre. No me voy a detener mucho para dar tiempo a mis compañeros. Quisiera terminar con los aspectos de la agenda política de lo común, que yo creo que tenemos por delante que discutir de manera detenida y sobre todo para incluirlo en esa agenda para los próximos años. Yo insistía en el derecho de telecomunicaciones, que me parece muy importante. Necesitamos disputar este ámbito porque sigue dominando en las políticas, incluso de los gobiernos progresistas, una visión mercantil y tecnocrática, en la que no hay participación. Y les recuerdo que todos los medios
dependen de hecho de la estructura y de la política de telecomunicaciones. Y en el ámbito de la política de telecomunicaciones se nos está imponiendo la doctrina angloamericana de servicio universal y la filosofía mercantil e instrumental del modelo del norte. Tenemos ahí una disputa. Lo están discutiendo los movimientos indígenas, por ejemplo, en México, apropiándose de la gestión comunitaria de redes de telefonía móvil, por ejemplo. Y ahí tenemos que introducir en la agenda. Tener una concepción de la política pública periodística, creo que es perder la batalla de las políticas de comunicación, mucho más amplia que ese ámbito. Tenemos que discutir diversidad cultural y economía de los comunes, y esto entra en contradicción con los preceptos que marca la Organización Mundial de Comercio respecto a cine, respecto a exportación cultural, respecto a intercambios, por ejemplo, en el sector periodístico y de las industrias de comunicación. Necesitamos obligar a esos organismos multilaterales, desde organismos supranacionales, desde el nuevo regionalismo latinoamericano, a que haya una política activa de diversidad que evite la hegemonía absoluta y colonial de los productos del norte en esta materia, sea cine, entretenimiento, industria de comunicación y, por supuesto, industria también electrónica. Discutir la propiedad intelectual y, evidentemente, concebir la comunicación en términos de ecologías de vida, en términos de equilibrio para el desarrollo de lo común. Y por eso hablamos de una agenda de lo común, si consideramos que la comunicación es un derecho universal y que, por tanto, estamos hablando de una ciencia de lo común. Esa agenda entiendo que debe pasar por reforzar el servicio público, pero con apoyo a los medios alternativos. Necesitamos ampliar los conceptos de Estado social de derecho en materia de información, por ejemplo, vertebrando diferentes formas de derecho de acceso. Se han logrado conquistas importantes en los países de la región que han regulado para que la ciudadanía tenga voz a través de los defensores de la audiencia, a través de órganos de regulación, pero es insuficiente, hay que desarrollar desde lo local a lo nacional esas estructuras. Hacer una crítica al servicio público audiovisual, necesitamos de algún modo mejorar la gestión institucional de estos medios públicos de manera significativa y, por supuesto, la calidad y universalidad de los servicios que se ofrecen. En definitiva, la nueva agenda creo que pasa por discutir de algún modo las precarias condiciones con las que se ha desarrollado la industria de la comunicación en nuestra región de manera periférica o subalterna, dependiente de los modelos del norte. Empezando por discutir el derecho de propiedad. Cuando hablamos de libertad de prensa, reivindicar la libertad para todos, la palabra para todos, y por tanto cuestionar el antagonismo con la propiedad privada de los medios de comunicación, empezando con la propiedad intelectual que impone la Organización Mundial de Comercio en los intercambios audiovisuales, que eliminan la biodiversidad de relatos de imaginarios audiovisuales en el mundo, y continuando también por la propiedad de la red de telecomunicaciones, que hoy parece discutible que sea propiedad pública o del Estado en el modelo de gerencia que impone la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como política que, por decantación, replican todos los países. Segundo, más comunicación y más educación para los derechos de la ciudadanía en esta materia. Sin pedagogía democrática no vamos a poder crear las condiciones para que el sentido de disputa hegemónico sobre lo que es la libertad de prensa, sobre lo que es regular la comunicación, desde el punto de vista de la ciudadanía quede claro. Y les aseguro que todavía la ciudadanía sigue teniendo una visión mercantil, consumista, privativa de los derechos de comunicación. En tercer lugar, y aunque parezca fuera de la agenda, pero hoy, si hablamos de políticas de comunicación, tenemos que hablar también de políticas de seguridad, porque en las telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Seguridad, por las telefonías móviles, por Internet, por Facebook, nos está interviniendo y está generando también procesos golpistas. No surgen espontáneamente, todavía hay gente que cree en Los Ángeles y que cree que en la primavera árabe ha habido una revuelta en las redes sociales. No, hay una estructura de poder y hay un proceso de organización, un problema de seguridad y de autonomía de Internet y de gobernanza democrática de Internet. Y esto es una disputa fundamental para el futuro del derecho a la comunicación de los países de América Latina. Recuperar el tema de la memoria, de las culturas populares en la comunicación, revitalizar las agendas y contenidos de los medios desde la identidad propia, desde el sur y desde abajo, implica otra visión de la comunicación. No sé si llamarla plebeya, cholo, criolla, no sé cómo llamarla, pero sí tengo claro que tenemos que no emular los modelos profesionales del norte, y termino justamente con el último punto. En los años 70, como hoy, los principales agentes, actores contrarios a los procesos de regulación, paradójicamente
han sido los sujetos cualificados, los profesionales de la comunicación, impulsados por los empresarios. Pero ahí tenemos un problema con los intermediarios, un problema de educación, de formación, de conciencia crítica, de realizar esa independencia de los emisores con una perspectiva mucho más politizada, no en el sentido partidario, en el sentido de ser conscientes reflexivamente de cuál es su labor como mediadores. Discutir y disputar el sentido de la mediación, discutir y disputar el sentido de la información es justamente politizar la comunicación, construir un espacio político, un espacio común que evidentemente es el espacio de disputa del sentido de la democracia y del sentido de los derechos humanos. El conflicto y la disputa es un elemento positivo para dinamizar la comunicación. Afortunadamente estamos en la agenda, pero falta mucho por construir porque la historia de la comunicación es la historia de esa visión decimonónica ya superada, pero que sin embargo como cantaleta nos siguen repitiendo porque de algún modo ese concepto de libertad de expresión era la libertad de unos pocos y no el derecho común de los comunes. Muchas gracias.